ha lamentado que se esté tratando de vincular a los bloqueos la muerte de 5 personas que supuestamente intentaban comprar armas de fuego y posteriormente también posesionarse en lo que son los bloqueos que se desarrollaron hasta hace días atrás en nuestro país. A los personeros del gobierno haciendo declaraciones o haciendo conferencias de prensa con relación a ese tema. Unos dicen que es el municipio de Colomi, otros dicen que es el municipio de Villa Tunari. No sé al final cuál será, es la primera duda que tengo. Otros dicen que no, querían comprar armas para los bloqueos. Yo creo que es otro teatro, es otro guión organizado y armado por el gobierno, por el presidente del Estado, señor Lucho Arce. Ojalá este tema se pueda esclarecer. Creo que hay por medio personas fallecidas y eso no se puede pintar definitivamente del color político. Eso no puede ser usado, esas víctimas, para favorecer políticamente al gobierno. Yo como dirigente y como senador de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, solo pido transparencia en ese tema, que no se manche con intereses de este gobierno, que recalco hasta este momento lo hemos visto. Ya el señor viceministro lo pintó con un color político como victimizarse o a afectar o atacar a algún sector. Creo que eso no va a resolver esta denuncia que se ha conocido en estas últimas horas. Recalco, primero es que unas autoridades del gobierno dicen que es Villa Tunari, otros dicen que es Colombia. Para empezar, no se sabe en qué, dónde corresponde. Eso es la primera duda que tengo. Segundo, para mí esto está siendo muy bien organizado, manejado, utilizando ese daño que nunca debe hacerse a nadie, el gobierno para culpar a alguien y ellos victimizarse. Así no se resuelve. Así. Y hablamos nuevamente de la promulgación de la Ley 075 por parte de Andrónico Rodríguez. Hoy, dirigentes de las Bartolinas Sisa se han pronunciado al respecto y han calificado de ilegal la postura que ha adoptado Andrónico Rodríguez. Dándonos sus sorpresas, aunque no nos sorprende, porque evidentemente es el único camino que tienen, ¿no es cierto?, de mentir, porque prácticamente el día de ayer Andrónico Rodríguez pues se ha podido desenmascarar y, como alguna vez lo hemos dicho, es un lobo disfrazado de oveja, y en ese sentido el día de ayer pues algo inconstitucional ha querido promulgar, ¿no es cierto? No nos olvidemos que pues esta ley 075 ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, y no entendemos cuál es el motivo para que pueda seguir tratando de mentir, evidentemente no al pueblo boliviano, porque el pueblo es sabio, sino a esos pocos seguidores que todavía están creyendo en ellos. En ese entendido, pues, esta declaratoria o esta promulgación de este martes es totalmente inconstitucional, no tiene validez legal. Y en ese entendido nosotros pedimos más bien de una vez a nuestros parlamentarios que se pongan la camiseta del país, del pueblo boliviano, de la patria. Hay tantos proyectos que aprobar y no se estén prestando a estos juegos macabros, a estos juegos de Evo Morales, porque evidentemente ahora, como él ya no puede ser candidato, la Constitución no lo permite, ahora hay que desconocerlos. Realmente pues es una pena que pues Andrónico Rodríguez, siendo joven, ¿no es cierto?, se haya prestado a este juego de Evo Morales. Es un títere nada más, lamentablemente, Andrónico Rodríguez. Y nos vamos hasta Tarija, donde el alcalde de Tarija, pero también jefe nacional del MNR, Johnny Torres, ha señalado que si la oposición no se une en las circunstancias dadas para encarar las elecciones del 2025, prácticamente se pronostica también una derrota catastrófica para la oposición. Lo que estamos haciendo nosotros es constituirnos en gestores de la unidad. Venimos trabajando casi un año de manera silenciosa, sin pedirle nada a nadie, de manera incondicional,
le hemos pedido a todos los que son probables candidatos o han expresado su precandidatura o lo que venga, que no hay problema, que todos tienen derecho a expresar y a poner en la mesa su candidatura en la medida que contribuya a la unidad. Si esto contribuye a la unidad, mis respetos y nuestro compromiso incondicional a la causa. Ustedes están viendo, el país se cae a pedazos, la economía está en una situación sumamente difícil y no se puede cerrar los ojos. Hay que hacer algo. Debemos encontrar soluciones y por lo tanto les podría decir que he hablado con todos. Todo el que quiera cooperar, si el señor Marcelo Claure quiere cooperar, mis respetos y mi apoyo incondicional a que él nos apoye y que nos coopere. Una persona de tanto éxito como Marcelo Claure, que debe ser el boliviano más exitoso de los bolivianos en el mundo. Si es exitoso debe ser por algo, ¿verdad? Entonces está muy bien. En el caso de las encuestas, un movimentista como yo cree en Dios y en las encuestas, pero en las encuestas que las hago yo, no en las encuestas de los demás. Pero en todo caso respeto todas las encuestas que salgan. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en la posibilidad que genere mayor unidad, mayor certidumbre. Si esto es unidad mediante una encuesta, muy bien. Si es unidad mediante una votación virtual o lo que sea, adelante. Al final de los finales, lo único que va a prevalecer es el acuerdo político. Cambiamos de información y nos vamos hasta Santa Cruz, donde el alcalde de esa ciudad, Johnny Fernández, ha señalado que está en manos del Consejo Municipal el incremento de las tarifas del transporte. Prácticamente hay una pelea, una confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo para ver quién aplica la ley. Corto plazo, como decía, para bajar la presión económica, política y social, ¿no? Directamente el gobierno, a pesar de que ya había una normativa hace más de 20 años con el gobierno del expresidente Belcé que ya permitía la libre importación, pero apenas 5 empresas en el país habían recurrido a ello, entre ellas la San Cristóbal. Porque importar carburantes no es fácil. Uno, tienes que tener en esa coyuntura una suficiente cantidad de dólares. Vehículos que tienen años de vida y los vehículos que son nuevos, y así una serie de elementos que son tomados en cuenta para el análisis y la discusión en el Consejo Municipal. Cuando se habló ya de la estructura general e individual, se llega a 2 parámetros. El primero, que arroja no 3.70 bolivianos como piden los transportistas, se arroja un promedio de 2.37 y 2.28. Eso es, porque es verdad, han subido los repuestos. Es verdad, han subido los insumos. Es cierto, se ha incrementado el valor para la compra de nuevo parque automotor. Y así se ha ido revisando ítem por ítem. Entre ese 2.37, ya que estamos hablando, y 2.28, es un promedio nada más. Y ese promedio es el que tiene que ahora verificar las comisiones del Consejo Municipal. Y lo harán obviamente de acuerdo a las técnicas y a los procedimientos y al reglamento que tienen y les da competencia. ¿Qué significa esto, señores? Que eso que pretende el autotransporte de cobrar o que se le apruebe una tarifa de 3.70 no es correcto y no está dentro de la realidad de todo lo que nosotros hemos verificado dentro de la comisión. Y nos vamos nuevamente hasta La Paz, donde dirigentes de la organización Tupac Katari solicitan la destitución del viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. El alza de precio a la especulación permitida de la canasta familiar, el contrabando del producto boliviano al Perú y a otros países, sin control de nuestro viceministro de Defensa de los Derechos y Usuarios del Consumidor y otras autoridades gubernamentales como el ministro de Defensa, la falta de combustible y alza de pasajes. Por tanto, de manera unánime, las autoridades indígenas originarias campesinas de la Federación Departamental Única Tabasco Campeña La Paz, Tupac Katari, de las 20 provincias apoyados en la Constitución Política del Estado, Ley 073, de dislinde jurisdiccional, Estatuto Orgánico, Reglamento Interno y Tratados Internacionales. Resuelve, primero,
exigir la destitución inmediata del viceministro Jorge Silva Trujillo, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario del Consumidor, por incompetencia y falta de acción ante el control de precios, por permitir la especulación del mercado interno y externo, por permitir el atentado a la economía popular ante su inacción. Segundo, exigimos se cumpla el abastecimiento de combustible comprometido con la población boliviana en reunión llevada en la Casa del Pueblo el 5 de noviembre de 2024 con la Tupac Katari departamental y el ministro de Hidrocarburos en un lapso de 72 horas y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, Germán Jiménez, si no cumpliese, nos veremos en las determinaciones de pedir su cambio inmediato por incapaz. Tercero, por unanimidad se resuelve, otorga 72 horas al gobierno central para cumplir nuestro pedido plasmado en los incisos primeros y segundo. Caso contrario, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos en La Paz, Tupac Katari, de las 20 provincias tomarán medidas de hecho hasta cumplir las exigencias. Es dado en la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos en La Paz, Tupac Katari, a los 19 de noviembre de 2024 años. Comercializadores de carne en todo el país acatan un paro indefinido. Exigen que el gobierno prohíba la exportación de carne a otros países y primero se garantice la provisión en el mercado interno. Pedimos a través de estos medios de comunicación que el gobierno entienda que primero está el mercado interno. No estamos en contra de la exportación. Queremos que se abastezca el mercado interno a precio justo. Pedimos al gobierno que entienda de una buena vez que trabaje para el pueblo. El pueblo es quien lo necesita. Esos compañeros tienen que entender el gobierno que el pueblo ya está cansado, no puede pagar precios elevados. Ya está más de 10 bolivianos la suba. ¿Cómo es posible que el gobierno siga tranquilo ante esta situación cuando el pueblo, el ama de casa, tiene que pagar el precio final del producto? Nosotros seguimos en la lucha, seguimos en un paro indefinido aquí en Tarija y a nivel nacional. Seguimos en la lucha hasta que el gobierno entienda y priorice el mercado interno. ¿Cómo han visto los...? Ya tenemos una reunión ya se nos ha convocado una reunión para el día de mañana en Santa Cruz. El gobierno con el viceministro del consumidor y usuario, con todas sus autoridades, ya se nos ha convocado y Contracabol va a asistir, pero va a plantear lo principal, lo que nosotros venimos planteando. El causante de todo es la exportación. No hay mucha carne para exportar. Primero pensemos en el mercado interno. La verdad, los ganaderos justifican tal acción cuando ya es insostenible. Cuando en el país ha subido tanto, juzgue el pueblo que juzgue. Jamás en ningún gobierno se ha visto tal suba. Si subía algún año un boliviano, 2 bolivianos, ahora estamos hablando de 10 bolivianos. ¿Y cómo es posible que el gobierno diga que hay abastecimiento? Y recordemos que la medida es prácticamente hasta que el gobierno prohíba la exportación de carne o se garantice la provisión al mercado interno. Y el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, ha señalado que la importación de carburantes por parte de privados al país es una medida sostenible en el tiempo. A corto plazo, como decía, para bajar la presión económica, política y social, ¿no? Directamente el gobierno, a pesar de que ya había una normativa hace más de 20 años con el gobierno del expresidente Belcé que ya permitía la libre importación, pero apenas 5 empresas en el país habían recurrido a ello, entre ellas la San Cristóbal, porque importar carburantes no es fácil. Uno, tienes que tener en esa coyuntura una suficiente cantidad de dólares, la infraestructura, la logística, el almacenaje y demás. Y a esto creo que hay que añadir de que muy pocas empresas se añadirían, salvo la gran necesidad y además la solvencia financiera, porque tienes un mercado donde te ofrecen productos subvencionados, a 3.72 el diésel y 3.74 la gasolina, si no me equivoco. Entonces, creo que, como decía anteriormente,
de todo el mercado interno del 100%, siendo muy optimistas, y a mediano plazo un 3 a 5% van a tener la posibilidad de importar para consumo o comercialización. Yo creo que más para consumo, porque ya hubo estudios de entidades especializadas de forma privada de que al público llegaría a costar el litro de gasolina casi 11 bolivianos y el de diésel 14 bolivianos. ¿Se imaginan a alguien en ese contexto poder comprar con la situación y crisis económica precios a niveles internacionales? Es prácticamente imposible para la gran mayoría. Los que tengan necesidad, como los grandes empresarios, van a importar y van a utilizar esos productos que importen ellos mismos. De hecho, creo que ya se ha importado cerca de 1 millón de litros de carburantes. Pero el resto vamos a tener que seguir dependiendo y vamos a tener que todavía padecer esta y la próxima gestión al menos por largas filas, porque el principal proveedor va a continuar siendo el Estado con los precios subvencionados, que difícilmente estos no van a ser en todo caso atractivos para gran parte del público en general. Es el momento de conocer las noticias internacionales en este compacto informativo. La cumbre del G20 terminó en Río de Janeiro superada por la crisis climática y la amenaza nuclear. El escalamiento del conflicto ucraniano por una nueva amenaza nuclear de Rusia terminó por marcar el segundo y último día de la reunión de las 20 principales economías del mundo. Esto pese a que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se había propuesto dejar las guerras a un lado para centrarse en los problemas de los más pobres. Estados Unidos, Reino Unido y Francia criticaron la posibilidad deslizada por Putin de usar armas nucleares en respuesta a los disparos de misiles estadounidenses de largo alcance desde suelo ucraniano hacia su país. Hoy Rusia se está convirtiendo en una fuerza de desestabilización mundial. Por lo tanto, pido al presidente Putin que atienda a la razón y a la responsabilidad hacia Rusia, su pueblo y sus dirigentes, poniendo fin a esta guerra y a los conflictos, respetando la Carta de las Naciones Unidas y contribuyendo a la desescalada colectiva. El canciller ruso Sergei Lavrov, quien representó a Putin en Río, había prometido previamente una respuesta acorde a los ataques ucranianos. Un tribunal ordenó el martes la captura del hermano mayor y exasesor de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras imponerle 36 meses de prisión preventiva. Nicanor Boluarte Segarra, de 65 años, quien no asistió a la audiencia, es acusado por la Fiscalía de comandar una red de corrupción que nombraba funcionarios a cambio de sobornos aprovechando el poder de facto de su hermana, según el Poder Judicial. El hermano de la presidenta peruana ya estuvo detenido por este mismo caso una semana en el mes de mayo, pero luego un juez revocó su detención preliminar y ordenó su libertad. El tribunal impuso también 36 meses de prisión preventiva a otros 3 investigados por el mismo caso. Según la acusación, los 4 procesados captaban afiliados para inscribir un nuevo partido político, Ciudadanos por el Perú, que encabezaría el hermano de la mandataria. La organización habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte asumió como presidenta el 7 de diciembre de 2022, según la Fiscalía. La violencia no da tregua en Haití. En plena ofensiva de los grupos criminales contra distintos barrios de la capital de Haití, el martes las fuerzas de seguridad y varios habitantes de Puerto Príncipe mataron a 28 pandilleros, según las autoridades. Horas después, un periodista de la France Presse vio cómo residentes apilaban neumáticos sobre los cuerpos y quemaban los cadáveres de los presuntos criminales. Según la Policía Nacional Haitiana, en la madrugada agentes interceptaron un camión y un minibús con pandilleros a bordo en el centro de Puerto Príncipe y en Petionville, una zona acomodada de las afueras de la ciudad. La policía abrió fuego contra los pandilleros, matando a 10 de ellos y obligando a los demás a escapar. Agentes y grupos de autodefensa ciudadana persiguieron a quienes habían escapado y los mataron. Nos vamos a un nuevo corte publicitario y enseguida retornamos nuevamente con información. Y Televisión Andalucía recibió el galardón Líderes que Inspiran. Tras un estudio académico que realizó la UPDS, recibió nuestro gerente de Televisión Andalucía este galardón que nos compromete a seguir trabajando. Enseguida le damos detalles. Aguárdenos, por favor. Enseguida volvemos con Noticias Contrarreloj. Vecinos de Tarija, el dengue amenaza, pero la prevención